Mis hermanos, fuertes aplausos. Qué bonito es cantar al Señor, al Rey de Reyes. Qué bonito, mi querido hermano. Yuhtol Kawal Chihilas Kamkulal Chamamin Hiban Yeto. Tenemos buena hora. Son a la 1:48. Tenemos buena hora, mi hermano, para que Shkokuyu ane coman Dios. Prepare tu corazón, prepare tu mente, mi hermano. Yetos kokuyo nejin hun shanehal is ane cham hahawil. Y Dios yochuan chamhin, Dios yochuan chamin kokinal, que ak anesti shkoyip ulnehej eswishtag eswanab. En momentos de dificultades, en momentos de aflicciones, en momentos de problemas, así como de hoy en día, mayuhun shahauti. Estamos meditando acerca de los conflictos, queridos hermanos, en el matrimonio, cómo resolver conflictos en el matrimonio. Y mayan masjile yetos, ¿cuáles son algunos conflictos, problemas mayores, problemas menores, payulte hogar, hermanos? Y hemos visto también yetos acerca de algunos caracteres, algunas conductas yetep anima ayulis hogar. Y hace una semana más que a veces hay problema yulte hogar y redes sociales. Hay ocasiones que chascan problemas ayulte na yu redes sociales se dieta al TikTok yet juntan tiempo al ti se chuji se chila se kona solamente en redes sociales, y esto está causando muchos problemas. Anima, y hasta algunos llegan, queridos hermanos, a separarse por los problemas de las redes sociales. Y Dios no es eso lo que Él quiere, querido hermano. Y hoy esta tarde, como ven, no tenemos presentaciones en diapositiva, pero sí tenemos palabra del Señor. ¿Seíteje Biblias, hermanos? Seíteje Biblia, a ver. Vamos a ver las Biblias. ¿Dónde están esas Biblias en Canjobal en español? ¡Wow! ¡Qué bonito es traer la palabra del Señor, querido hermano! ¿Cómo resolver problemas de la infidelidad en el matrimonio? ¿Cómo resolver problemas de la infidelidad en el matrimonio? Shales Komasanil. Infidelidad en el matrimonio. Vamos, pues, una, dos y tres. ¿Sí? Infidelidad en el... como que la nantoali. Vamos, pues, otra vez más. ¿Sí? Infidelidad en el matrimonio. Set il chiyun, set il consejo en Biblia chiyak ayon. Yetchiko colon kop abayjun infidelidad. Tú, querido hermano, tolchihayo koj yin con matrimonio jun junon. Y hoy quiero decirte, mi querido hermano, muchos matrimonios, muchas familias chiacha separaré por causa de la infidelidad. Siwil makchel chipocha kantusnu payil, what is kuleb am ilia payeb, ay ismul najileb, ay istumineb, ay sechuñek tiempo yujeb, pero son atacados, queridos hermanos, por la infidelidad. Y kawal kuskulal, am saloh ish, manahuina kapashoh, am chitzalohi, cuando llega la infidelidad en el matrimonio, mi querido hermano. Y Dios no le gusta. Para eso, Hebreos capítulo 13, versículo 4, Kaiwal tuyalon kancham ashkati. Hebreos capítulo 13, para empezar con nuestro mensaje, mis hermanos. Shiwil owal, shiwil teile ail, shiwil kuskulal chujito yuhun infidelidad tú. Hermano pastor mata chalin kanjobal setal infidelidad, kachi, yet controla no jabo koch setal wishtahuana. Escuche muy bien, se tieta el chialch en Biblia, by Hebreos capítulo 13, versículo 4. Anegleca no gemas, consejo de la palabra del Señor para con cada uno de nosotros. Qué bueno, hermano, amwet y inti, tejan manwet un mensaje tú, cachi, espérate, mi hermano. Qué bueno, inti, kam nachawet y
Tampoco, mi hermano. Para nosotros es la palabra. Ayet chihilen kop ayet ojet ihun hunon. Ayo jabielap nohun ile ail tu yul kosat chales komasanil. Ayo jabielap noh hun ile ail tu yul kosat chales komasanil. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ayo jab hun ile ail tu yul kosat. Si habéis consejos en Biblia, tinani gusta Juana. Ya tinani es hermano, sí. Ayet chihilen kop ayet ojet ihun hunon. Ayo jabielap nohun ile ail tu yul kosat. Miren. Asano jabin het pitu chihao konabal hun hunon. Chales komasanil. Asano jabin het pitu chihao konabal hun hunon. Vamos pues, otra vez más. 1, 2 y 3. ¿Sí? Asano jabin het pitu hun hunon. Bueno. Yuhtol. Ayual set shin. ¿Sí? Amak chiyaok mul. Zetal infidelidad, querido hermano. Aton mak chiyaok mul. Yulk abistil. Mayulk abichamil. ¿Sí? Oh eikul nelaye. Dios. ¿Chales komasanil? Oh eikul nelaye. Dios. 1, 2 y 3. ¿Sí? Oh eikul nelaye. Iglesia. Amah, Yuchan pastor, amah, Yuchan presidente actual, tampoco, nada que ver. Dios, versículo 4. Miren, tolman toyet pio akas chimulji o eikul nelaik apashe Dios. Amén. Ay, nosotros nos tinan, hermanos. Ay, hermosa palabra, como que ya no necesita más explicación, mi querido hermano. Como que ya no necesita más puntos que decir aquí, hermano, porque en Biblia habla clara y conciso. La palabra, querido hermano, chiyat anyo walil hun muleh tú dentro o fuera del matrimonio, que a esto lo dice adulterio o fornicación. Por eso shit en Biblia hay versículo 4. Ayet chihilen kop ayet ojet pi hun hunon ayo jabielap no hun ile ail tu yulkosat. Respetemos lo sagrado que es el matrimonio, querido hermano, que es ese lo que el Señor nos está diciendo. Respetemos lo sagrado que es el matrimonio. Tolmas yakan instituir champayuliban en alti, porque sabe usted de quién es el matrimonio, de quién se originó el matrimonio o quién le dio por principio al matrimonio. Es Dios. Y vio Dios que el hombre, shit en Biblia, no estaba feliz solo viviendo payuliban inal, por eso Dios pensó ahí hacer su ayuda idónea. Miren, es por eso shicham chepe Dios kaiti chalcham ayo jabielap no hun ile ail tu yulkosat. Juntu yetis kap shicham kahla asano jabin het pitu chihao konab al hunon. Talwiño pina het pitu wana. Es que más allá en pensar yinah Lucas. Kask alay tuminah. Kask al wach anjabnah. Kask al setsonah. Kask al tuton waltol egmon monah. Y tiene un sinfín de mañas, queridos hermanos. Miren, aunque supuestamente Chialnah es que lo amo, pero no es un amor, es un pecado delante del Señor. Ta María, ta Juana, ta Eulalia, Yokti, Shet, y tú, Usta, Juana. Ya no puedes pensar más en Catarina, aunque Catarina, Shish, o hinch aha pichil ila wal hunet pitu manual wat o chunch ahonis wila tol ay wal hun chicle ayokina wesh mas wila ta ain cha Pedro lek ek igual chutilo. Oh, aunque el hombre, aunque la mujer tiene bonitas palabras, pero shit and Biblia, número 1, respetemos lo sagrado que es el matrimonio. Número 2,
Pensemos solamente en nuestro cónyuge. Aton, Heti, Hun, Hunon, Wishtahuana. Ahora, ¿sabe usted por qué? Porque si en Biblia cualquier hombre o cualquier mujer, él es y empieza a decir al Señor: Señor, esta vez lo sagrado que me diste ya no me vale. Nani hay algún makaik anjapkati, fintojietoh, takachi, Wishtahuana. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Sí? Yuhtol amak chiaok mul, yul abistil, mayul abichamil, oh eikul nelayuh Dios. Claro, si uno ya ven hermanos, o si uno ya boni. Hijan tostit yo al winchi will kaiti. Pero no hay problema, queridos hermanos. ¿Sí? Amak chiaok mul, yul abichamil, mayul abistil, oh eikul nelayuh Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Akalak apashoj en la tercera parte del versículo 4, shikakti. Alemanto yetpio pa kashimulji oh eikul nelaik apashebiu Dios. Aquella mujercita, aquel hombrecito, que shinaginis nabalashkati, déjalo. Y esto decía siempre con jóvenes en nuestra predicación. En fin y al cabo, Pedro, en fin y al cabo, Michael Doc Cholil al contrato, ya se nos aproxima la fecha. Pero no se puede comer miel antes de ese sagrado matrimonio, querido hermano. Porque de lo contrario, Cascaltuton Ana ha prometido tú y empiezas, querido hermano, a meterte con él según la palabra. Ojaspeikul nelayuh Dios. Chigejion el tz'ajes hermanos. Chigejion el tz'ajes comandios ti. Tawanexin, queridos hermanos. Chigejan okmas achan. Ya no se puede, mi querido hermano. ¿Cómo resolver problemas de la infidelidad en el matrimonio? Quiero que tomemos como ejemplo, hermanos, algunos puntos yin isyab ishal kun chamuinaj chiyih David. Ellos tajun chamuinaj tu ha chamrey. Sayek pay, segundo libro de Samuel, capítulo 11, tinanishin. Vayamos entonces, querido hermano, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. La infidelidad, querido hermano, es una decisión. Escuchen muy bien qué es lo que nos trata el Señor de decir. Que la infidelidad es una decisión. Ayashka decidir. Nadie de aquí, querido hermano, que te puede obligar. Cada persona tiene que decidir a nivel personal ser fiel a su esposa o a su esposo. Nadie nos puede obligar a ser infiel a nuestro cónyuge. Mire, amuno machel, es que yujo al wet piti san masinto hingachi son mentiras, querido hermano. Es que a wet piti kaiwalti kakti yuhtu san masinto hingachi, querida hermana. No es cierto, son puras mentiras. Así trata el diablo de decirte. Pero Dios no dice así. Cada quien, querido hermano, decide. Chaná, chastohin, machanak amaj. El enemigo tampoco te puede obligar, querido hermano. Ay mak alonashka ti, es que más walwab ya ayishi, ashawashune, mayual ay que yishi abentej. Y él junto mamá y el que ya estos hermanos. Shintama yapchena, pero tuvo su momento de placer. Entonces, querido hermano, ella decidió, él decidió. Es por eso que eso le encarga el Señor de juzgar. Pero hay condiciones que favorecen para que una infidelidad se puede llegar a dar en el matrimonio de cualquier persona, incluyendo en los matrimonios cristianos. Hay juntanos puntos, juntanos aspectos en la Biblia que el Señor tanelo para no caer en esa tentación, querido hermano. Los niveles de la infidelidad matrimonial son cada vez más elevados. Y es por eso por lo que tenemos que cuidar más para no caer en la tentación sexual y sentimental del adulterio. Usta Juanaviet un tiempo al ti shiwil matrimonios, vuelvo a decirles, chiakan la por esta infidelidad. Por la gente que no sepa cuidarse de esa tentación sexual, o por la gente que no sepa, que no puede cuidarse
de esa tentación sentimental. La Biblia tiala kaitu yalon chanasca tú cascalina nabal masana palta tasas mulquillina nabalina pisa nieto en Biblia. Ese es un adulterio. Yulisacham Dios. Y así lo dice la palabra, querido hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Ayet hun shabil yetis tiempo al toje reyin owal. Masiatos cham rey Joab, cham rey David, Joab, yetos masan y le viaja y le soldado, yetos almasan y le soldado israelin owal. Kasmas ayon ele amonita, alioyon baeb yin kono rabá. Mas tos cham rey yetos falta más cancan champay Jerusalén. Ayet hun pintajisin. Masajuan cham rey David kas mas tos sat isat. Masajuan cham rey David bay sat isat. Kas mas el toje japay panan y lipan isiatut. Ayet laran yek hatu. Masilon tojunis is yachinwi. Kau alwar sakalilis masil toj. Ayman mas chek toj anle. Makchel junis istu. Kas mas versículo 3. Kasmas allayi tolais vet sabe. Is iskuts in Eliamis is silurias yetoch is. Eteo is. Ayman mas vet tit is yuh is chekpech. Kasmas guay yetoch is. Mas lahuitu. Mas sahpan en bais. Mas melto is bay yatut. Yuh Dios con chiyuh anes comandios. De esto vamos a tomar 5 consejos de la palabra del Señor. La historia de David y Betsabé nos permite sacar varios consejos aplicables en nuestra vida para no caer en el engaño de la infidelidad. Veamos cuáles son esos consejos para nuestra vida. Número uno, querido hermano. Primer consejo. Akanchota chikin. Ibe canelo. Mashin ubichot kanoh, querido hermano. No pensemos que la tentación de la infidelidad nunca puede llegar a nuestro matrimonio. Hermano, es que Ana Juet primero fiel nach chinkam kul la yunach. Oh, a alguna infidelidad tú nah chihil toch ayon ti toch mi wajomichach yukachi. No pienses en eso, querido hermano, querida hermana. No pienses en eso. No pensemos que la tentación de la infidelidad nunca puede llegar a nuestro matrimonio. En cualquier momento, chachas, tentarna pi por la infidelidad. O en cualquier momento, chachas, tentar guanap por la infidelidad. Déjeme decirle que tentación ese no es un pecado. La tentación, querido hermano, eso no es un pecado. Pecado es ceder a la tentación. Cuando hayas ti, chachas, tentar, yujuno setiet al man muachoj. No quiere decir que mayal okamul satas coman Dios. Mayal asmulji cuando tainye kachip hay jun tentación. ¿Tu sea tinani gusta Juana? ¿Ay estoy guetos gusta? Amén. En el tiempo, querido hermano, que salen los reyes a la guerra, David fue derrotado por un enemigo inesperado. Hay jun ul, querido hermano, tolmas mitcha jun David tiyuj. Man es manepilohyuj, man yoktajoj, man ahmahpilyuj. Y quizás en ningún momento hay quienes pensar en ese momento cuando subió encima de la terraza de su casa. Una mujer hermosa. Al rey David había enfrentado y vencido muchos enemigos. Al rey David había peleado grandes batallas. Chenatej. Hasta ahí no más tila y cham David tisti. Hasta ahí no más ya le cham o alieto no oso shicham. Hasta junwin asedio que junmi me akul junwachek ay teleyota tinani hermanos. ¿Ah? Ama junwina un filisteo, un hombre incircunciso. ¿Ah? Goliat era un hombre gigantesco, querido hermano, gigantón. Kawal mimej y preparado en batalla. Pero David ganó esa victoria. Pero un día llegó una tentación que lo venció a él. Es lo más triste. David helan chamin owal, chuya ganar cham owal. No importaba shich an Biblia.
que hasta Chile cancham David, solamente porque David ganaba y vencía a 10,000 hombres. Cham Saúl mastitio igual porque hay juntan mahanevish ish país cono Jerusalén más yala y la yohabakan y Dios kas ay la yohabakan bicham David tol 10,000 ánima más cham asa Saúl 1,000 ánima más ya camo. Entonces David siempre era un hombre, querido hermano, que tol chuyawi owal, pero él no pudo pelear contra la tentación cuando más hayopay. Nunca podemos pensar que el adulterio no puede llegar jamás a nuestro matrimonio, querido hermano. La tentación es un enemigo contra el cual tenemos que luchar todos los días en nuestra vida y en el matrimonio. No puedes descuidar tu vida, no puedes descuidar tu cuerpo, no puedes descuidar tu sentimiento, querido hermano, porque la tentación no es algo juguete. El versículo dice, versículo 1, versículo 1, sí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, que dice ahí mis hermanos, versículo 2, y sucedió un día. Mire, sucedió un día, versículo 2, miren, querido hermano, un día en el que caigamos en la tentación de la infidelidad es suficiente para comenzar a destruir nuestro matrimonio y afectar grandemente nuestra familia. 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos que te pueden destruir para toda la vida. ¿Magamos chena, hermanos? Ay mag chetukan atehui. Ay mag akanis chikin. Ay mag mi pilajis Biblia. Y otros. Yelton, hermanos, ¿sí? Y qué bueno hay ese ejemplo, hermano. Qué triste sería si tain ching anhap kaiti es kamchiap sechual baitu. Qué triste sería, pero están conmigo. Así que, queridos hermanos, escuchen. Tenemos que saber que la tentación de la infidelidad, yo valil tol chinachajuj, tol ajun al poro balchi hayok ayon tu yujun set manuach tu, querido hermano, no es necesaria buscarla. Ella sale en busca de nosotros. Hay un tiempo al tol wal el kapnachchi einach tohi kashikoli tohnachchi chiyilon tohun shamahan anima chikanlen vaina. ¡Ey, joven! Vaita al chastoji, ¿para dónde vas? ¿Y saben qué dijo él? Voy, Shinaj, voy para buscar una tentación para vencerla. Ay, chastoj, hiutelena, lanan intojito, hinsayon, juno tentación y chihuahua con ay cayo. La tentación, querido hermano, manto yo valiltol, ay, chastojito, hasayon ekoj. Sino la tentación anda en busca. Para que te puedes, querido hermano, destruir. Proverbios capítulo 7, versículo 15 al 17 lo dice eso. Apúntenlo ahí, querido hermano. Proverbios capítulo 7, versículo 15 al 17 a tu chala. Nos busca, te busca una tentación, querido hermano, te busca mientras hayas ti mientras hayas ti o mientras hayas ti, querido hermano, tú escuche muy bien, hay algo que no se duerme, y ese que no se duerme es la tentación que te está buscando. Asayet mayal Aisha es fruto tushin octonapa akul, pero es triste. No podemos descuidar ni como pareja ni personalmente para que cuando llegue ese día de tentación podamos resistir, querido hermano. Es por eso, no nos descuidemos de la sexualidad de nuestro matrimonio. 1 Corintios capítulo 7 versículo 5. Y esto para que lo escuches, querido hermano, que manik anejohlaran walon ayat. 1 Corintios capítulo 7 versículo 5. Escúchalo. 7:5. Hermano, es que Najinmam y Shinchuch ambaital masyale bayingachi, pero tuviste la oportunidad de escuchar lo que dice la palabra.
7:5 dice así, 7:5. Yuhtu amchije etenon set chiochej eyet pieyin. Asantalahti ches elbian kashis ches okwanaj eyuj hayeb ual yuj echajli bay Dios sin más anilekul. Chikalahwi hayeb kutu junaneh pas ebajunesha yetwach manchaj es etnelay el yu Satanás. Tolk amchije emi chon ok wan emi manil. Tak amach shichan Pablo. Mire, yetwach shichan Pablo manchaj es etnelay el yu Satanás. Sales con más anil. Yetwach manchaj es etnelay el yu Satanás. Vamos, 1, 2 y 3, ¿sí? Yetwach manchaj es etnelay el yu Satanás. Mire, si en algún momento de separación, ¿sí? Si pas San Pablo ti, las tiches Eli, hay unos acuerdos, y nieta que sí, querido hermano, pero hay una obligación aquí que dice la palabra en el versículo 7, ¿sí? Hay versículo 7, Aton Baitulan Hiloni, a versículo 5, sí, Chahli, a Belan sí, a Santa las tiches el bianca, si o Juana, yujaye cual, yuj, echahli, ay Dios, yin masanil, ekul. Sheaptinani wista Juana. Así que no descuides a tu esposo, ni tu esposo no descuides a tu esposa. Cuídense. Estamos hablando en el tema de la sexualidad. No nos descuidemos de nuestra cobertura espiritual como pareja. Tenemos que orar siempre para no caer en la tentación. San Mateo capítulo 26 versículo 41. Chahli shicham Pablo, chahli shicham yetwat, manchajes etnelay elius Satanás shicham Pablo. Ahora Jesús kaituyalon chambay 26 41 el San Mateo shicham iris kane comandios ashkati y el guayan chales comasanil. Vamos 1, 2 y 3, sí. Y el Egipcin, vamos una vez más, sí. Y el guayan. Guayalon cham hermanos. Pero usted Dios agil ko guayan con aguacano ektugo alil. ¿Ah? Jaca televisión jamás en la novela guana. Jaca celular jajajon oka canción. Porque hay makchel chiap canción, hay makchiap son chuman apal. Esto no es un juego, querido hermano, escúchelo muy bien, ¿sí? Versículo 41. Y el guayan Chahlanej, sale con más anil, vamos 1, 2 y 3, ¿sí? Y el guayan Chahlanej. Que ese es nuestro deber, querido hermano. Versículo 41. Yet what amches aika yet ay makchi che ay makchi yaklej esich paniño tajil. Ajani mail tek anwayi palta akomi manil am chitechayu. Tenemos una carne, querido hermano, que es débil. Aunque tu vida espiritual kawaltek an, pero tu cuerpo es débil. Pero no, tampoco, Yushatol. Es que, hermano, es que mi carne es débil. Yustusan seto jutkas koba tampoco. Por eso en la Biblia nos habla y el wayanshi chahlanej. Porque hay makaitu kan habashkatu. Es que débilin, es que kamsa modo, hermano. Mayal kaitu yili. Por eso la Biblia nos habla, chi, velad y orad, para no entréis en tentación. Mancha jabej il neshin wista juana. Tu cobertura espiritual. ¿Tienes problema? Charlan by Dios. ¿Tienes discusión con tu pareja? Ore al Señor. Ayol pay man salos kulos ayeko, seguí orando. Ayol pay man watch anhab nak ayat laho kachahli wana wista. Ayol pay kam salos iseto wista laho kachahli. No descuides tu vida espiritual. Muchas personas que cuando chihayokunsan problemas, tú awal es la música, es que kaiwal tu yalon juntan canciones ti. Querido hermano, estás abriendo a Satanás la puerta para que entre con esa tentación y hace yetmayal no con tentación no podrás resistir.
Kotainehej con Nil, Kash Kotainehej con creyente al. Chales con más anil. Kotainehej con Upail, Kash Kotainehej con creyente al. Ashkatushin, Mansu Ojo y el enemigo. Querido hermano, no quiero decir que Oshiboknajen, jamás él buscará maneras, pero no tendrá oportunidad, porque fortalecido a Dios. No nos descuidemos de las heridas del corazón en nuestro matrimonio. Esto es lo que te estoy diciendo. Lastimado Yaijiapishan, quizás por tu cónyuge que en algún momento entra el problema, querido hermano. Pero no te dejes que tolajun Yaspayapishan tú, Achilón, Altojamimanil, últimamente caerás en tentación, querido hermano. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 41, así lo dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 y el versículo 27. Dice así: mancha hun set yet al manuach oh yu howal tu maje tol ay kale howalin kokul tu kashi ay kanahku mancha hayocho anak diablo yet nen el konabal yinyai hiek yowal kokul. Tienes situaciones difíciles en la vida, ore al Señor y checan el junkutu y tzalohan. Amén, hermano. Ay mak chichkan el yet iwayoch por problema el ankankaitik amo piso bushi y chamuina el cantotelan yina mas tocan bay juntas ate piosa tinani ay civil chat, hermano. Estamos dando lugar al diablo. Ay mak ay kalokyo wal chiwai kanajo ay kalokyo wal el iswayan ini hasta yang am shalo querido hermano tomul nahil akala o yili sat lohan kala sat ap ni brok bay na kunesha mais ish akalau ish tishkaba fresco la cha shit siklael habis este fresco na kumbi pasnag necesita algo que lo aprecia a él, querido hermano. Mire, estás dando lugar a Satanás. ¿Cuál es el punto número uno? ¿Cuál es el punto número uno? Cheyala inshin mayal kaldakani en naval. Número uno, ¿cuál es el punto número uno? Aleja inshin, hermanos. Número uno es, el primer consejo es: no pensemos, Conchi, que la tentación de la infidelidad nunca puede llegar a nuestro matrimonio. Recuerde que en algún momento tentación te puede dañar. Por eso taine habachahlan baikoman Dios. Número 2, segundo consejo. Apunten allí pues. Segundo consejo dice: tengamos cuidado con la coquetería. Hermano pastor, pero ¿qué es eso, mi hermano? ¿Cachí? Escuche muy bien. Tengamos cuidado con la coquetería. Hay un culpable, hay un culpable, hay un culpable que nos puede dañar. Hay un culpable que nos puede afectar. Viera que para la tentación, querido hermano, no hay alto ni grande, ni gordo ni flaco. Para la tentación ataca por igual. Es por eso tenemos que cuidarnos, querido hermano, con la coquetería. Ahí está el junto, versículo 2 en la segunda parte. Hay una hay segundo de Samuel. La narración el consejos. Hay segundo de Samuel capítulo 11. Ahora versículo 2 en la segunda parte. Y sucedió un día al caer la tarde. Eso es lo que ya hemos visto. La tentación inesperadamente un día en que que se levantó David de su lecho. En vez de estar allá peleando con los enemigos, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que ya estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La coquetería, querido hermano, es un juego peligroso que puede llevarnos a situaciones de las cuales serán muy difíciles decir no. Coquetería, ¿qué es eso? Coquetería es la insinuación sexual, romántica o forma de llamar la atención de una persona a otra.
Abi, quiero decir, salos yetos anima, pero cam salos yetos yetpi. Chitzeu al yetos anima, pero cam chitzeu yetos yetpi. Seatinani hermanos, seatinani, lana ni aventin lana cha el una vale tueyu. Mero al ane yetos anima, baituta chito lo sewis an habiwa cha yili wa cha yaoni, pero yulis matrimonio yetos yetpi hon lohan aksat. Oh, es muy peligroso. Querido hermano, indica que se tiene un interés de amistad. Es que todo el tío chechilla quise amigos para que tenga más confianza. Miren, hay muchos juegos de hoy en día. Si entran ahí en las redes sociales, hay muchos juegos, querido hermano, que nos pueden llevar hacia ciertos puntos de infidelidad, Satascomán Dios. Miren, hoy en día, una de las principales armas de coquetería son las redes sociales. Chihuil, querido hermano, chihual con el pero chihual tojabo satinani, chihuil matrimonio tolchilahui ayoj por las redes sociales. Por eso, tainehela gusta juanatse pichuna en las redes sociales, porque no me puedes decir es que amuet hermano manu está junto, pues es mentira. Cascal yo cabí en Facebook, pero hay caltaer. Hay Maxel que en vez de llamarse Martita, Carla Shiato. Que en vez de llamarse Juan, que en vez de llamarse Pedro, que en vez de llamarse Lucas, Ihansa Rambo Mashiato Baitu Piepcham Sachin Owal. Y eso es muy peligroso, querido hermano, porque las pláticas que tenemos con personas, no debemos permitir prácticas de doble sentido. No debemos permitir que nos hablen de forma bromática, de índole sexual, o pláticas con temas sexuales, querido hermano, ya que siempre al final pueden llevar a invitaciones que pueden llevarnos a un adulterio. Asajabeni, amigos anaj, washa onyetos naj, maish, aishaka ose shahawak an habits, anani yekaliet kabet ose, y en una semana y anekala es más en el tiempo, querido hermano, y igual tú sanchota nachoto yulanala nanaloila nanaon chatear, la nanawaila nanaon chatear, ayate yul templo nanan chatear, chiwiltinani kamaklanyaon chatear. El tok yul ve hasta ahí machelana anual ve ilan yan chatear y han cojo pa in carro. Últimamente esa persona te llegará a decirte, querido hermano, te invito para comer un helado. Shina ayach, te invito para una cena. Shina ayach, y como ayach hay pasa problema. Ahuinah timero chinyote y la vina juet picam tapay chinyitos pay parque tamual kusunuk papas. Agua junti tejan chinyote mejor. Cachi, pero como chana pasó, hay un mactucan o ken. No puedo, tengo esposo. Cachinato, guay, tengo esposa. Cachinato, guay, querido hermano. Pero no juegues más, porque la tentación no es un juego, querido hermano. Amén. Como hombres cristianos o como mujeres cristianas, casados, tenemos que tener cuidado con los halagos para otras mujeres. Que es tan hermosa, que es tan guapa, que es tan impresionante. Eres bonita, Shiato, hay Facebook. Eres linda, Shiato. Ay, gracias, Shiato. Hay que tener cuidado, querido hermano, querida hermana, con la coquetería. Porque esto te puede llevar hacia un sitio donde es por eso, querida hermana, mujeres, parte de nuestras esposas, no deberíamos de hacerlo. Y como esposas cristianas, escuchen, mujeres cristianas, las mujeres no deberían de reaccionar de manera coqueta a los halagos de otros hombres que no sea su esposo. Salo Hawana, no quiero decir que tú guachas, la calle. No te estoy diciendo eso, mi querido hermano. Pero debes limitar niveles donde
Chasalo yeto het pi, donde haya chalo kula yeto het pi, y donde cha compartir yeto het anima. Que todo no es igual. Tenemos que recordar que Satanás es astuto y usa artimañas seductoras para hacernos caer en tentación. Cuídese para su esposo, arréglese para su esposo, querida hermana, y no se descuide de usted misma. Igualmente los esposos deben de cuidarse para sus esposas y nunca deben dejar de conquistar el uno para el otro. Ay, lanza guay chihuila. No lo podemos decir feliz noche porque mando palelo. Tampoco dulce sueño porque usted el guayané. Tercer consejo, querida hermana, del versículo 3 al versículo 4. Escuche muy bien, del versículo 3 al versículo 4. La mujer podía entrar en un lugar, pero ella, de salir en un lugar donde los ojos de la humanidad puede llegar, es por eso ambas cayeron en tentación. Coquetería. El número 3, querida hermana, querido hermano, versículo 3 y el versículo 4. Hay man mas chechto toch anle makchel hun istu. Kas mas alla ito la isbes sabéis iskuts in eliam isil urias eteo ish. Hay man mas betit is yuh is chech miren ahí. Seto lang ambal en huinakti is chech shiwali. Qué triste historia, querido hermano. Tenga cuidados con los entre comillas amigos. Y ve ahí tú. Tenga cuidado con los entre comillas amigos. Porque hay amigos que apashuatis peipal y hay amigos que yo peipal. De esto vamos a hablar ahora. No consideremos buenos amigos a esas personas que nos cubren nuestras locuras. Está bien, sincha. Que su boca es una tumba. Chimachen ayis mulhun sayet animael tú. Porque son verdaderos amigos. Carlos Pi es mi mejor amigo, porque hubo un tiempo, hice mi locura y él ya no lo dice. Ese sí es un verdadero amigo. ¿Y él cae en todas las tuyas, hermanos? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Mañelo, ellos no son amigos, son Satanás. Son gentes usadas por el diablo. Porque el diablo es aquel quien quiere ocultar el pecado, querido hermano. Pero no todos los pecados podemos ocultar, que tarde o temprano ocluyen. Y esto viene nada. Y esto viene con nada. No consideremos buenos amigos o buenas amigas a las personas que no nos detienen de cometer una infidelidad, sino que hasta nos apoyan para que los hagamos. Mami yil chamet pitu ilabi cek hasta yiban ilabi ay hasta chechiwane anima taon sincho sinahon sayet isalbay tok alta chanjatos con abalin seto jute ilab nah aisha yish nah tom tawat juntu tom ta asan nah moha jet nensin iguale paj ay walwat ilogialo ni tok walach chaun hun consecuencia tu yiban hun makchel tol chiwanen tu atuchitos consecuencias, querido hermano. Y el tonima acá, hermanos, más allá plan al jayo kayay tuch ap no pachacho. Jamás te van a dejar solo, querido hermano. No son buenos amigos los que no incitan a fallarle a nuestra pareja. Esas son personas usadas por Satanás para llevar el pecado y a la destrucción. Tai hunos makchel chi alon ayach ashkati animaon tokal dak okomulta shi na tolakon anima tu schechpe Satanás. Pero tai hunos makchel chi alon ayach ashkati mancha jone ahuntu manuach oh pecado satas comandios tashi. Ese sí, ese es el verdadero amigo. Esa es la verdadera amiga, mi querida hermana, querido hermano.
Tenemos que tener cuidado con los amigos que quieren convencer de que pensemos primero en agradarnos a nosotros mismos y no a nuestro Dios. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 16. Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 22 y el versículo 23. Escuche muy bien. 16, 22 y 23. Dice así la palabra. Asayilay el cham ohlil yuh Pedro tú. Masten chanelay cham yuh. Yuh yalon vayas kati. Mamin. Kauman kayoh tu naon Dios. Ahun sanset masalti. Mahwal hek ayeb an. Si Pedro tú ay cham. Asayo kwaltanan Jesús tú yin. Masyalon ay a Satanás elanin satah yutol choche chin somcha elinabal manachset china Dios chana asanin set ani yin yet anima ayok anabal shibay. Amén con chiscane comando shin hermanos. Pedro, mami Jesús sebas kaiti. Tengo una idea shinaji. Tengo una idea, Jesús, ven aquí. Yes, y Jesús ya sabía. Mamin, manmojo, vaya kami. Wachachasti, tohoyobach. Tú nunca has cometido algo. Y hachkamo, hastohil kabhunsan anima tú. Sialo nach Pedro ti. Shichambay nach askatilab, ay versículo, ay mamin de askatilab, ay versículo 12, 22. Y kaman kayo tú naon Dios. Así no dice el Señor. Mamin, ahun sanset masalti mahe hayeban o hayek el kamis tueban mamin. Quizás hay personas que pueden ser usados. Pedro no es el Satanás, Pedro es el ser humano, pero él fue un instrumento de Satanás, querido hermano, para que chi yalpas Jesús te janiel chal Pedro y el tonguachala mejor ojin sai modo sinset bilohut ek el hun kamis tiwiban. Hay amigos que consideres amigo, querido hermano, que tol últimamente vas a caer en tentación. Así que tenga cuidado con los amigos. Número 3. Número 4. El cuarto consejo: no desatienda a su pareja. No desatienda a su pareja. Manchaj abej ilne hechamil, manchaj abej ilne estil. Sheaptinani, capítulo 3, versículo 4, Mayal Gile Yeto, capítulo 11, versículo 3 y 4, Mayal Gile Yeto, querido hermano, que tolais bet sabe, ais yichamil ish, y anach yichamil ish tu, chiyich Urias. Urias yokis is yetbi ish bet sabe ti, según el versículo 3. Y como podemos ver, Chijila, querido hermano, Urias Eteo era un excelente soldado. Un excelente siervo de David. Pero como esposo, en otras palabras, muchas veces la soledad y el abandono que sienten las personas las llevan a considerar la infidelidad como algo necesario en sus vidas y cometen el error de caer en el adulterio. Shivilmak yuktol angustiado yaiji. Shivilmak yuktol soledad oni soledad yalal moshin ohlil ay koh masan el tiempo. Ansalo kulinis pishan kuskulal gal ay yuhwal tu chilwal Dios tolkayilin inal san masintoh yinshi y quiere justificarse. Pero Dios no piensa así, querido hermano. Muchas veces los esposos, hombres y mujeres, cuidan sus trabajos, cuidan sus negocios, cuidan sus vehículos, cuidan sus cuerpos en gimnasio. Hay personas, hay mujeres que cuidan sus bellezas en salón de bellezas, pero descuidan su matrimonio. No tienen tiempo para su pareja. Permiten que la rutina llene sus matrimonios. Es que hay mulnahil chinaj, no tiene tiempo para su esposa.
es que hay un carro, es que hay tal jintojin salida, es que ti. Hasta hay Maxel, querido hermano, descuidan a sus esposas solamente por irse en el gimnasio. Es hermanos gimnasio tú, pero muchas personas descuidan a sus esposas por causa de eso. Y se van al salón de bellezas solamente porque según, pero descuidan a sus esposos. Tenga cuidado, querido hermano, tienes que cuidar tu pareja. Tenemos que romper la rutina, tenemos que cuidar los detalles. No debemos suponer que nuestra pareja sabe que la amamos. Es que yo y tú pero debes demostrárselos. Hermano. Tu cañina huila tayel cachi hasta se le bueno. Kama Juana Camil Kulnagen. Yuhtusan Janaha Tumin, Janaha Pichil, Janaha Lobe y Hanaye Tiaikuj y la Tuja helado Yunaj. De verdad hay siktinani vaso a café. Masin ana Juan en alobe y Tiaikuti. No tengas cuidado. Chapni, Chashewi. Consejo número 5, y con esto terminamos. Consejo número 5, quinto consejo: antes de ser infiel, piense en las consecuencias. Todo lo que sembramos, un famoso tú, no es una frase mundana, sino es un versículo, solo que es muy famoso. ¿Sí? Todo lo que sembramos, eso cosechamos. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado, chichan Biblia. Nadie puede burlarse del Señor. Amasanil se dieta al chihawashi, okohacha, shales komasanil. Amasanil se dieta al chihawa, kohacha. Tak an shawana, inip al shach eltok etawon an, halo Kaidun tuwana, y el toné, yo ta juncho altinani. Tamero pek achawon malanga, hermana. O saconaute y el cosecha, con dos casos. Y el ton gusta Bartolo. Ta cardamomo chihabustag. Con ganas que vas cardamomo cochonon an. De lo contrario, no podemos sembrar fresas para después tinani aguajujin elote jinlo cachi, no se puede. Mano je cape y tejawa. Para que él la cosecha al ni cardamomo jawaja, no se puede, mi querido hermano. Yuhtusan atset wachi jawa, watset johacha, pero tayopse chijawa, yop aparset o johacha. Por eso la Biblia nos dice que antes de ser infiel, piense en las consecuencias. Capítulo 11, versículo 27, dice: Ayet maslahu yektok ual shin. Askatais al kasmas yak on rey David tohtit is ais yatut mas yaok is yisiloh kasmas al hiune is paltashin shale komasanil chi ma chakul Jehová set mas yun cham rey David tu shale komasanil ma chakul Jehová set mas yun. Vamos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Ma chakul Jehová set masyun chamrey David tu. ¿Está los Dios yeto? Kamaj. ¿Cuál más ya Dios? Kamaj. Kaskal David mas kamnaj Urias solamente porque chismasyoche mas ya remediar situación ti para que ni querido hermano Urias él cometió no solamente adulterio sino que asesinato, querido hermano. Últimamente Dios más caldazalos kulyetos cham David mas okish yob ishal al hiyune ish en Biblia palta más chakul Jehová set mas natu yuhtu mas kam is familia cham. Guacho kai belang anes tu mayo set que ya hermanos. Nunca Dios nos dejará salir con la nuestra. Si quieres salir con la suya, mi hermano, pero Dios no.
No se puede. La infidelidad no solo es un pecado, es una maldición para el que lo cometa y para la familia. Por mucho que pensamos que sabemos hacer bien las cosas, nunca pasaremos inadvertidos para Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29. Shit an Biblia tolk am chuh komit unah chaka chachak il techak ayula plancha wana chamit unah hoch, porque de pronto ojas atoh y ojabiailiuh. Así es el pecado, no podemos jugar con el pecado. A lo mejor estás al borde de la infidelidad. A lo mejor estás siendo tentado por la infidelidad. Déjeme decirte, no lo hagas, porque Dios cansa los chamietos. Y si en algunos momentos has entrado en eso, y dinani chinapa akul, ¿por qué lo hiciste? Es claro, Dios chia chami mankulale. Dios está dispuesto a perdonarnos. Shichan Biblia pai primera de Juan capítulo 1 versículo 8, versículo 9, chalchan Biblia, que si confesares nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere perdonarte, mi hermano. Por eso Isaías 1:18, ya venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que si vuestros pecados fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está dispuesto a perdonar, mi hermano. Solamente tú tienes que decidir. Quiero invitarles, mis hermanos, a lo mejor Ayach, en algún momento o en algunas predicaciones, es como que pero Dios ya nos advirtió. Y si aún así ya lo hicimos, pide perdón al Señor, aunque consecuencias tarde o temprano puede llegar. La jocachasli igual